9 de octubre. La Iglesia celebra a San John Henry Newman. Y la Iglesia escogió ese día porque es la fecha en la que, tras varios años de oración y estudio, fue recibido en la Iglesia Católica, el 9 de octubre de 1845. John Henry Newman es una de las figuras más importantes de Inglaterra y también de la Iglesia Católica de los últimos 2 siglos. Podríamos decir incluso que se trata de una de las figuras intelectuales más luminosas de los últimos tiempos. Pensemos que Joseph Ratzinger, al hablar de Newman, dice que no se siente competente para hablar sobre su figura o sobre su trabajo. Y tal vez pueda decir algo sobre el propio camino de Ratzinger hacia él, hacia Newman. Y pensaba que se encontraba ante uno de los grandes maestros de la Iglesia. Estamos ante un gigante, una figura no por descubrir, porque ya es conocido en numerosos ambientes y algunas de sus obras han sido traducidas a muchísimos idiomas, pero sí es un personaje por descubrir al menos hasta dónde ha llegado o llegará su influencia. Es muy probable que algún día sea contado entre los doctores de la Iglesia. Este gigante se enmarca en un lugar y unas fechas muy concretas. Newman nace en Londres y su vida va a girar en torno a Oxford y posteriormente Birmingham. Y por tanto, su vida y ambiente será Inglaterra, salvo algún viaje fuera, como veremos. Y la Inglaterra del siglo XIX. Newman nace en 1801 y muere en 1889. Cerca de 90 años, y abarca, por tanto, casi todo el siglo XIX inglés, ¿no? Lo que es conocido como la era victoriana. La influencia de Newman ha sido y es enorme, por su vida y por su obra. Su vida es un referente por su itinerario espiritual, porque es una vida de constante conversión, de búsqueda de la verdad, de búsqueda de Dios. Es un ejemplo fabuloso de un itinerario de conversión y de itinerario de entrada en la Iglesia Católica. Y además de vivencia de la fe católica en un ambiente no precisamente favorable. Es el primer santo inglés no mártir desde la Reforma de Enrique VIII, en 1534. El paso a la Iglesia Católica de una de las mayores promesas de la Iglesia anglicana, como era Newman, supone un terremoto de unas dimensiones y de unas consecuencias sin precedentes en ese momento en Inglaterra. Y ese itinerario es sorprendente por el lugar en el que se produce, el corazón del mundo intelectual anglicano, la Universidad de Oxford. Y por tanto, el momento en el que vive también Europa, no olvidemos que Newman nace en el momento donde surgen los movimientos ideológicos como el modernismo, liberalismo, ideologías que nos afectan actualmente porque configuran nuestra sociedad y el mundo occidental poscristiano en el que vivimos. Newman es, por tanto, una luz inmensa en el momento en el que surgen todas estas ideologías. Es un referente para nosotros, un faro para los tiempos que nos toca vivir. Newman mismo tenía una visión casi profética, convencido de que trabajaba y sufría en defensa y afirmación de la causa de la religión y de la Iglesia, no solo en el tiempo suyo, contemporáneo, sino también para el futuro. Es un visionario, un adelantado a su tiempo, y su vida podemos decir que es providencial y profética. Es importante, por tanto, en primer lugar por su vida, y en segundo lugar por su obra, por su pensamiento y por su influencia en otros, ¿no? Una obra vastísima de un autor prolijo. Newman es un filósofo, Newman es escritor, teólogo, poeta, novelista, músico, por no hablar de sus cartas, que son más de 20.000. Probablemente es el autor inglés del siglo XIX del que más correspondencia se conserva. Sus escritos filosóficos y teológicos llenos de sabiduría de la Escritura, de los santos padres, conservan aún hoy su valor y originalidad. Sus ideas sobre la necesidad de una vuelta a la fe de los orígenes de la Iglesia, sobre la conciencia, sobre el papel de los laicos, han influido también en diversos documentos del Magisterio, como el Concilio Vaticano II o el Catecismo de la Iglesia Católica, que lo cita en 4 ocasiones, ¿no? Siendo un autor todavía no canonizado cuando se edita el Catecismo. Por ejemplo, cuando habla de la certeza de la fe, una cita suya, 10.000 dificultades no hacen una sola duda. O sobre la conciencia y sus juicios, ¿no? Tomando la carta del famoso al duque de Norfolk, o cuando habla en el Catecismo sobre la experiencia de lo sagrado, o sobre poner a Dios por encima de los bienes de este mundo. Newman es
influente en el magisterio contemporáneo, por tanto. Y es un reformador, primero por lo que es conocido como el movimiento de Oxford y más tarde como promotor de una auténtica renovación de la Iglesia Católica. Lo que se pone en marcha en Inglaterra con el movimiento de Oxford y con la incorporación de Newman a la Iglesia Católica es admirable. Pensemos en figuras que han surgido de aquí y sus conversiones, como Robert Hugh Benson, como Ronald Knox, que son hijos del arzobispo de Canterbury y del arzobispo de Birmingham, ¿no? Como Evelyn Waugh, como Chesterton o el mismo Tolkien, ¿no? Todos ellos tuvieron en Newman un referente y una inspiración. Es un hombre profundamente admirado y también en su tiempo rechazado. Admirado por anglicanos, aunque al principio les cuesta más, ¿no? Y por católicos. Y León XIII le nombrará cardenal poco antes de morir, ¿no? En España, ya en el siglo XIX, Menéndez Pelayo dirá de él que es un pilar fortísimo de la Iglesia Católica. Y yo creo que a los santos hay que leerlos también en la historia providencial de Dios sobre el mundo, y Newman es un santo providencial para el momento histórico que vivimos. Pensemos que cuando Benedicto XVI crea el ordinariato de los católicos conversos del anglicanismo, lo pone bajo la protección de la Virgen de Walsingham y de John Henry Newman. John Henry Newman, nació el 21 de febrero de 1801 en el centro de Londres, en el seno de una familia anglicana acomodada de clase media alta, podríamos decir. Fue el mayor de 6 hermanos. Su padre John era un banquero, bastante liberal en materia religiosa, y su madre, Jemima, de antepasados hugonotes franceses, lo educa en un cierto calvinismo. Hasta los 15 años no tuvo convicciones religiosas precisas. Era un niño imaginativo, un poco supersticioso. Va al colegio de Ealing, donde destaca como un alumno brillante, y él al principio ve que le gustaría ser virtuoso, pero no religioso. Y no veía tampoco el sentido de amar a Dios, ¿no? Al principio. Podía entender o aceptar la idea de Dios, pero ya. Entonces sucede una enfermedad, y en esa enfermedad su primera conversión. Y él lo dice así: a mis 15 años, en el otoño de 1816, un gran cambio hubo lugar en mi pensamiento. Caí bajo la influencia de un credo definido y recibí en mi inteligencia impresiones de lo que es un dogma, que, por la misericordia de Dios, nunca se han borrado ni oscurecido. Esta es la primera conversión, ¿no?, que introduce a Newman en una tendencia evangélica dentro del anglicanismo, ¿no?, y lo impulsa a estudiar la religión revelada y aceptar el ideal de santidad según el Evangelio. Y él se plantea una cosa excepcional para aquel momento en Inglaterra, que es el celibato. Es algo inaudito dentro del mundo anglicano en ese momento, ¿no? Porque los sacerdotes se casaban, la gente se casaba y los anglicanos se casaban, ¿no? No se vivía como esa vida monacal, ¿no?, que había sido erradicada siglos antes. Entra en el Trinity College de Oxford y empieza a conocer el mundo universitario de Oxford, que es una maravilla y a él le encanta, se siente como en casa. En ese momento empezamos a vislumbrar un hombre de una profunda sensibilidad humana y espiritual. Por ejemplo, tras suspender un examen, él escribe: puedo decir y doy gracias que no solo creo en que el fracaso ha sido lo mejor para mí, sino que Dios me ha dado verlo y saberlo, el fracaso. Veo con claridad que el honor y la fama no son cosas deseables. Dios me lleva en esta vida por el mejor camino para su gloria y mi salvación. Se gradúa y se saca una plaza como fellow, más o menos como un tutor, en el Oriel College de Oxford. Allí se hace amigo de Richard Hurrell Froude, por medio del cual entra en contacto con las creencias de la High Church, como la tendencia católica dentro del anglicanismo, que en aquel momento era minoritario. Y gracias a la influencia de este amigo de Froude y de otro amigo, Keble, Newman poco a poco se aleja de la reforma protestante y comienza a mirar con algo más de simpatía a la Iglesia de Roma. Froude también enseña a Newman a creer, por ejemplo, en los sacramentos, o tener devoción a la Virgen, o incluso aceptar la doctrina de la sucesión apostólica. Todo esto, por supuesto, dentro del mundo anglicano. Pero es esa rama
pues, del anglicanismo cercana a Roma, la High Church, ¿no? Newman, que había estudiado a fondo la Sagrada Escritura y la sabía de memoria, gran parte de la misma, empieza a leer obras de los padres de la Iglesia, por orden cronológico, y se le abre el tesoro de los santos padres, ¿no? Se ordena presbítero en la Iglesia anglicana y en 1828 es nombrado párroco de la Iglesia de la Universidad, St. Mary, que además tenía aparejada una aldea a unos pocos kilómetros llamada Littlemore, que será fundamental para lo que veremos más adelante. Allí en St. Mary comienza también su labor pastoral, aunque en Oxford era muy difícil distinguir al clérigo del docente, y se convierte en un gran predicador. Los sermones de Newman empiezan a tener gran influencia entre los universitarios, y es aquí donde va a surgir el ya mencionado movimiento de Oxford. Iban en aumento los ataques de los liberales y secularistas contra él mismo y contra la Iglesia de Inglaterra. Y en este momento, agotado, él le ofrecen un viaje, y piensa que a él no le viene mal, lo que va a ser conocido como el Grand Tour por el Mediterráneo. Se había puesto de moda entre los intelectuales ingleses la idea de un viaje por el Mediterráneo para conocer, entre otras cosas, pues el origen de la sabiduría antigua, Grecia y Roma. Se trata de un viaje fascinante, con ciertos tintes de aventura, ¿no?, para aquella época. Y se lo ofrece a hacer su buen amigo Freud, que también era sacerdote anglicano junto al padre de este. Y en ese viaje, después de visitar Roma, que produce una honda impresión en Newman, decide escaparse solo a Nápoles y Sicilia, subir al Vesubio, visitar la tumba de Virgilio e ir a los pies del Etna. Este momento va a ser fundamental en la vida de Newman. Durante 3 semanas del mes de mayo, unas peligrosas fiebres le mantienen al borde de la muerte, mientras en su cabeza no para de repetir la frase «no he pecado contra la luz». De aquí surge en él la convicción de que Dios le había librado de la muerte para dedicarle a una misión concreta en Inglaterra. La incertidumbre que se cernía sobre él en aquel verano de 1833 quedó bien plasmada en su poema más famoso, Lead Kindly Light, Guíame, luz bondadosa, en el que reclamaba la ayuda de la luz a la que él nunca había renunciado. Newman toma la decisión de una verdadera renovación interior que tiene que ver con su modo de vivir la fe anglicana y con el deseo de renovación de esa fe en Inglaterra. Vuelve del viaje y entonces se pone a rastrear las raíces teológicas de la Iglesia de Inglaterra. Él dirá más tarde: he tenido 3 enfermedades graves en mi vida y hay que ver cómo me cambiaron. La primera, aguda y tremenda, siendo un chaval de 15 años, y me hizo cristiano. Antes y después hubo cosas espantosas que solo Dios conoce. La segunda, en 1827, no dolorosa, pero sí fastidiosa, que me hizo añicos, fue cuando los exámenes del máster. Me arrancó por completo de mi incipiente liberalismo y marcó definitivamente mi orientación religiosa. La tercera fue en 1833, estando en Sicilia, antes de empezar el movimiento de Oxford. Es pues aquí donde empieza el movimiento de Oxford. ¿Qué es el movimiento de Oxford? En ese deseo de renovación que ya tenía antes, pero al que se entrega plenamente al volver de su viaje por el Mediterráneo, no se ve solo. Otros amigos, profesores en Oxford, sacerdotes anglicanos, comparten su mismo deseo, ven que es necesaria una renovación en la Iglesia de Inglaterra. El movimiento de Oxford va a nacer al poco de regresar del Grand Tour. El domingo siguiente, precisamente, John Keble predica desde el púlpito de St. Mary el sermón de los jueces sobre la apostasía nacional, donde habla sobre la situación de la Iglesia de Inglaterra. Newman considera que este sermón es el comienzo del movimiento de Oxford. Un pequeño grupo de seguidores de la High Church empieza a movilizarse. De fondo estaba el defender la libertad de la Iglesia respecto al Estado, es decir, conseguir la autonomía frente al Estado que se le presupone a los apóstoles, porque a los obispos los elegía el Parlamento y esto pues no les cuadraba mucho. Básicamente veían que las decisiones políticas, en las decisiones políticas no se buscaba el bien de la Iglesia anglicana, sino que pues un poco todo dependía de la conveniencia política. Newman propuso a Keble y a Freud asociarse para publicar
folletos y Keble y Freud lo apoyan, ¿no? Y estos folletos van a ser importantísimas, se llaman folletos de actualidad, Tracts for the Times. Eran como breves artículos de unas pocas páginas en defensa de la independencia de la Iglesia. Al final del año habían aparecido 20 tracts, 11 de los cuales habían sido escritos por Newman. Empiezan a difundirse los tracts y a unirse gente importante a este movimiento de renovación. Newman asiste a reuniones y asambleas de todo tipo, a cenas, veladas, escribe cartas y sobre todo los tracts. Al ir explicando y recuperando en estos tracts el ciclo completo de las verdades cristianas, Newman da la impresión que está difundiendo la doctrina de la Iglesia de Roma y es acusado ni más ni menos de papismo, que es como la acusación más nociva que alguien podía formular en la Iglesia de Inglaterra de aquella época y en la Inglaterra de aquella época. Y entonces, teniendo esto en cuenta, Newman dedica 3 tracts a la cuestión de la Iglesia romana. En ellos sostiene que la Iglesia anglicana estaba situada en la vía media entre los reformadores protestantes y los seguidores de Roma, y que la única Iglesia visible se había dividido en 3 ramas, la griega, la romana y la anglicana, y que la verdad revelada debía hallarse íntegra antes de la división en la doctrina de la antigüedad. El propio Newman señalaba la grave dificultad de su teoría. Hasta entonces la vía media solo había existido en un papel, pero nunca había sido puesta en práctica. Entonces el protestantismo inglés se va a ir escandalizando y endureciendo su posición a los tractarios. Cualquier propuesta que se acerque mínimamente a mirar con algo de bondad a Roma es motivo de ser acusado no solo de papista, sino de traidor. No olvidemos que en aquella época, como diría Newman, lo normal es que se es anglicano como se es inglés. Newman, entonces, que ha emprendido la ingente tarea del estudio de los padres y del cristianismo antiguo, empieza a dudar de los propios planteamientos anglicanos, pero sobre todo le acompañaba la extrañeza de la mediocridad anglicana del momento. Él está convencido del valor de la Iglesia anglicana, pero ¿por qué no quieren convertirse en sus costumbres? ¿Por qué tiene el Parlamento que manipular convenientemente a la Iglesia de Inglaterra? ¿Por qué incluso la universidad no experimenta una reforma en la vida religiosa y en su planteamiento? El enemigo constante de la vida, además de Newman, y él mismo lo menciona, es el liberalismo en la religión. Al final de su vida, ya hecho cardenal, dedica un discurso a resumir su gran batalla. Dice: me alegra decir que desde el principio me he opuesto a un gran mal. Por espacio de 30, 40, 50 años he resistido con mis mejores energías el espíritu del liberalismo en religión. El liberalismo es la doctrina según la cual no existe una verdad positiva en el ámbito religioso, sino que cualquier credo es tan bueno como otro cualquiera. Newman dice que esta es su gran batalla, combatir esto, ¿no? Y entonces le extraña las posturas de muchos anglicanos a los que conoce en Oxford y en Inglaterra. En 1839, Newman intuye por primera vez que después de todo la Iglesia de Roma podía tener razón en su controversia con la Iglesia anglicana. Al estudiar las historias de los herejes antiguos, de los monofisitas, de los donatistas, entrevió que la Iglesia de Roma era igual a la Iglesia de los padres. Y lee un artículo donde hay una cita de San Agustín: securus judicat orbis terrarum, el juicio de la Iglesia entera siempre es cierto. Y entonces él piensa, si la Iglesia de Roma se supone que es la que se ha apartado, y si en realidad la Iglesia, el resto de las iglesias piensa igual y nosotros los anglicanos no, igual es que somos nosotros los que estamos equivocados. Estamos en el momento de la gran crisis de Newman, crisis que después de un largo recorrido se agudizaría entre 1839 y 1845 con su paso al catolicismo. Nos cuenta él mismo: durante las vacaciones de verano de 1839 me puse a releer autores que años antes había considerado como muy míos. No hay razones para suponer que yo pensara en Roma para nada. A mediados de junio comencé a estudiar y dominar la historia de los monofisitas. La cuestión doctrinal me tenía absorbido. Esto era más o menos entre el 13 de junio y el 30 de agosto.
Y fue en medio de esas lecturas cuando me asaltó por primera vez la idea de que el anglicanismo era insostenible. A fines de agosto me encontraba seriamente alarmado. Mi baluarte era la antigüedad, y aquí que en pleno siglo V me pareció ver reflejada la cristiandad de los siglos XVI y XIX. Vi mi rostro en ese espejo. Yo era un monofisita. La iglesia de la Vía Media ocupaba el lugar de la comunión oriental. Roma estaba donde está ahora, y los protestantes eran los eutiquianos. Esas son las reflexiones de Newman cuando entra en esa crisis especial pues de este momento, ¿no? En la lectura de los santos padres y de verse reflejado en un espejo. Además, entre tanto, muchos tractarios comenzaron a inclinarse también hacia Roma, para mantenerlos dentro de la Iglesia anglicana, mostrándoles que era genuinamente católica. Newman escribió el Tract 90. El último y más famoso de los Tracts of the Times, fue publicado el 27 de febrero de 1841. En este tract quería demostrar que los 39 artículos anglicanos, de la fe anglicana, desde Isabel I, podían ser interpretados de modo que fuesen compatibles con la doctrina católica. La reacción protestante fue fortísima. En Oxford, la junta de directores de los colleges condenó a Newman por desleal. Newman fue objeto de muchísima maledicencia por parte de liberales, ¿no? y de la tendencia evangélica. Entre tanto, además, había muerto su buen amigo Freud, y publicando las memorias y diarios de se habían encontrado de nuevo con otro ataque hacia los tractarios. Littlemore era una aldea que dependía de St. Mary y por tanto era jurisdicción de la capellanía anglicana de Newman. Era un lugar de gente sencilla donde había una escuela y poco más. Ahí empezó Newman a gustar del ministerio con la gente sencilla y a encontrar un espacio en el que poder retirarse, pensar, dedicarse a la oración. Va a pasar largas temporadas allí y además, dadas las crecientes reacciones adversas contra Newman y el movimiento de Oxford, Newman entendía que retirarse ahí evitaría ser visto como el líder de un sector opuesto a los obispos de la Iglesia de Inglaterra. En el periodo de 1841 al 45, la vida de Newman va a girar en torno a Littlemore. Él idea allí un sistema de vida universitaria, concibe a Littlemore como un espacio para la reflexión, para el diálogo, entre un monasterio y una casa de retiro y un college universitario. Un cierto sistema de vida libre, pero que acaba teniendo tintes de vida religiosa reglada. Newman dedicaba allí 4 horas y media a la oración, 9 al estudio y al trabajo de traducción. Allí en Littlemore, Newman no está solo, es un lugar donde muchos de los que comparten las ideas de Newman se sienten acogidos. Muchos anglocatólicos y tractarios van a pasar por Littlemore. Es como un espacio de libertad donde debatir, exponer ideas, rezar. Quizás era lo que Newman hubiera soñado que fuese Oxford. En ese contexto, Newman tiene una última objeción contra los católicos. ¿Por qué los católicos han añadido verdades a la Escritura? Es decir, ¿por qué el dogma echó mano de conceptos de la filosofía pagana, como la naturaleza o la persona, cuando no están en la Escritura? ¿Cómo se conforma el credo con el dogma? ¿Cómo se ha desarrollado el dogma desde los primeros siglos? Entonces se da cuenta que las ideas cristianas, la Sagrada Eucaristía, la Santísima Virgen, que la doctrina, en definitiva, habían crecido con el transcurso del tiempo, incluso habían cambiado su expresión, pero manteniendo su esencia. Y por tanto Roma no había añadido nada a la fe de los apóstoles, sino que ha desarrollado el dogma manteniendo la esencia de la revelación. Entonces, él va a escribir un libro sobre esto, ¿no? El ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana, que deja inacabado, o mejor dicho, con unos puntos suspensivos, ya que ya no quiere escribir más. Ha llegado al convencimiento. Recordamos así retomamos el poema que escribe en el viaje por el Mediterráneo, donde dice: guarda mis pasos, no te pido ver el paisaje distante, ayúdame a dar un paso, será para mí bastante. En febrero de 1843, Newman
se retracta formalmente de todas las cosas duras que le había dicho contra la Iglesia de Roma. Y en septiembre de ese año predica su último sermón como anglicano y presenta su renuncia al puesto eclesiástico. Esto no es fácil para él, es decir, ayúdame a dar un paso, es una petición de auxilio de la gracia por lo que supone dar ese paso. Él sentía un intenso dolor por la angustia que su itinerario espiritual producía en muchos de sus amigos anglicanos, aunque fueran algunos de ellos anglocatólicos, pero sabía que todos los ojos estaban puestos en él. Sabía bien lo que significaba para muchos la deriva de estas ideas sobre la Iglesia católica y también lo que significaba para él mismo. De alguna manera está renunciando a uno de sus amores, Oxford, a sus amigos, familia, hermanos. Y en la Iglesia de Inglaterra del siglo XIX supone sufrir ciertas discriminaciones o tener derechos civiles cercenados. Tampoco es que la Iglesia católica, tal y como estaba conformada en Inglaterra o como él la había conocido en Italia, le llamara mucho la atención, todo lo contrario, no le llama la atención el testimonio de los católicos, pero a él lo que le guía es el convencimiento firme de que la fe ha crecido y se ha desarrollado en la historia en la Iglesia católica. Newman, por tanto, no va a dar ese paso por el testimonio de los católicos o por una experiencia espiritual fuera de lo común, no. Se trata del uso de la razón iluminada por la fe y que abraza las consecuencias hasta el final, con coherencia. Como él mismo dijo después, Oxford, la razón, el estudio, me hizo católico, y no los católicos. Ya había habido conversiones al catolicismo a través de los tracts y también por la condena de los mismos, un poco como reacción, pero el paso que tenía que dar Newman en cuanto a las consecuencias y a las proporciones eran palabras mayores. También por todo aquello a lo que tenía que renunciar, incluso su propia familia. Algunos amigos, incluso tractarios del movimiento de Oxford, como Keble, se mantuvieron alejados de Newman durante muchos años. Lo que querían en realidad con el movimiento de Oxford no era pasarse a Roma, querían renovar la fe de la Iglesia de Inglaterra, pero no hacerse católicos. Newman lleva las consecuencias del movimiento de Oxford hasta el extremo. Es inmensamente coherente con la verdad y la abraza hasta el final, hasta sus últimas consecuencias.